Son las 8:16 de la mañana, 6 de agosto de 1945, y un técnico en la sala de control de Tokio de la Corporación de Radiodifusión de Japón alcanza un teléfono. La estación de Hiroshima ha salido del aire. Intenta otra línea. Nada. Intenta el telégrafo ferroviario. Oscuro al norte de la ciudad. Contacta estaciones pequeñas dentro de 10 millas y recibe reportes confusos fragmentarios de regreso. Intenta parchear una llamada al puesto de control del ejército en Hiroshima. Silencio. Intenta cuartel general del segundo ejército. Silencio. Uno por uno, cada circuito que debería terminar en una ciudad japonesa mayor simplemente termina en nada. Los hombres en el cuartel general imperial en Tokio saben que ninguna redada enemiga grande ha ocurrido. Saben que no hay depósito de municiones significativo en Hiroshima. Saben estas cosas. Y sin embargo, una ciudad entera, una ciudad de 343,000 personas, y con un cuartel general de ejército completo dentro de ella, no está respondiendo. Para las 3:30 de la tarde, Cuartel General Imperial emite su comunicado oficial. Un pequeño número de bombarderos B-29, dice, han atacado la ciudad. El enemigo parece haber empleado bombas de nuevo tipo. El daño está bajo investigación. Bajo investigación. Esa frase es donde esta historia comienza. No con la bomba, con esas dos palabras y lo que revelan sobre los hombres que las eligieron. Su respuesta solo tiene sentido desde dentro del mundo que esos hombres ya ocupaban. Un mundo que había estado ardiendo por meses. Por 6 meses antes de Hiroshima. Superfortalezas B-29 estadounidenses habían estado metódicamente destruyendo Japón desde arriba. 67 ciudades reducidas a ceniza por bombardeo incendiario. En marzo de 1945, en una sola redada nocturna en Tokio, Operación Meeting House mató 100,000 civiles y quemó 16 millas cuadradas de la capital al suelo. Más muerte en una noche de lo que cualquier bombardeo atómico produciría. El olor de vecindarios incinerados se había vuelto parte de la atmósfera diaria de gobernanza en la capital japonesa. Los hombres que corrían la guerra de Japón venían a sus oficinas cada mañana pasado ruinas, pasado los sin hogar, pasado la evidencia de que el país que estaban administrando estaba siendo metódicamente borrado. Catástrofe en este contexto se había vuelto una condición manejada. Los generales habían absorbido más de medio año de ello sin pestañear, sin rendirse, sin romper el estancamiento que había congelado la toma de decisiones japonesa desde el comienzo de 1945. Ese estancamiento tuvo una estructura específica. La guerra de Japón fue gobernada por 6 hombres. El Consejo Supremo para la Dirección de la Guerra, conocido simplemente como los 6 Grandes. El primer ministro, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro del Ejército, el jefe de Estado Mayor del Ejército, el ministro de la Marina, el jefe de Estado Mayor de la Marina. Cada decisión que hicieron requirió unanimidad. Y para el verano de 1945, estaban divididos precisamente por la mitad. 3 hombres querían luchar. 3 hombres querían encontrar una salida. Ningún lado podía moverse sin el otro. El país estaba ardiendo. Su marina ida, su fuerza aérea sangrada blanca, su gente muriendo de hambre, y su gobierno estaba cerrado en un estancamiento 3-3, que ninguna catástrofe única todavía había sido capaz de romper. Hiroshima acababa de llegar, y la pregunta en la tarde del 6 de agosto fue si sería suficiente. Los 3 hombres que lideraron la facción de guerra no fueron tontos. General Korechika Anami, el ministro de guerra, tenía 58 años, un general completo con casi 4 décadas de servicio. Había luchado en China, en Manchuria, en Nueva Guinea. Había pasado el último año de la guerra como la figura militar más poderosa en el gobierno japonés. Y había construido su estrategia entera alrededor de una sola convicción de que Japón podía forzar a los aliados a una paz negociada, haciendo la invasión de las Islas Hogar demasiado costosa para soportar. No fue un hombre dado a pánico o a revisión.
Los otros halcones fueron General Yoshijiro Umezu, jefe de Estado Mayor del Ejército, y Almirante Soemu Toyoda, jefe del Estado Mayor General Naval. Juntos, habían pasado meses insistiendo que la posición de Japón, mientras difícil, no fue sin esperanza. Cuando palabra los alcanzó el 6 de agosto que Hiroshima había desaparecido, todos tres tuvieron el mismo primer instinto. No terror, no capitulación. Física, porque Japón tuvo su propio programa de armas atómicas. Tanto el ejército como la marina habían corrido esfuerzos de desarrollo independientes, gastando años y recursos considerables, intentando producir material fisible para una bomba. Habían fallado completamente al final, pero en fallar habían educado su propio liderazgo militar en la dificultad asombrosa de la tarea. El enriquecimiento de uranio a grado de armas, la ingeniería de lentes de implosión, la escala industrial requerida. Estos hombres sabían de experiencia práctica duramente ganada que construir una bomba atómica fue casi imposible. Y así cuando Truman anunció de la Casa Blanca, 16 horas después de que la bomba cayó, el público estadounidense aprendió, antes de que el militar de Japón hubiera aceptado formalmente, que Estados Unidos había destruido Hiroshima con un solo dispositivo atómico. Y la primera reacción de los generales no fue rendición, fue escepticismo. El ejército imperial declaró que solo concedería que la bomba fue atómica después de una investigación. Equipos independientes de científicos fueron despachados a Hiroshima. El 7 de agosto, el físico Yoshio Nishina llegó a la ciudad arruinada y examinó lo que quedó. Lo confirmó al gabinete. Atómica. Y todavía los halcones no se movieron. Después de que la bomba fue confirmada, el ministro de Guerra declaró: «Estoy convencido de que los estadounidenses tuvieron solo una bomba después de todo». Anami estuvo casi correcto. Estados Unidos en agosto de 1945 acababa de gastar su segundo dispositivo atómico de la guerra en Hiroshima. Un tercero, una bomba de implosión de plutonio, estaba siendo ensamblada. Más allá de eso, el proyecto Manhattan había exhausto su suministro inmediato de material fisible, y la evaluación independiente de Toyoda de que América no podría haber preparado más de una o dos bombas adicionales fue por el estándar despiadado de inventario militar, casi precisa. Los generales pensaron una bomba. La verdad fue apenas más de dos. Estaban razonando del fracaso de sus propios programas, y ese razonamiento, correcto en aislamiento, los había hecho psicológicamente incapaces de aceptar que América había tenido éxito, donde Japón había fallado. A esta niebla de certezas competidoras, llegó una pieza más de inteligencia. Un piloto estadounidense capturado llamado Marcus McDilda, sometido a tortura, dijo a sus interrogadores que Estados Unidos tuvo 100 bombas atómicas, que Tokio y Kioto serían siguientes. Cada palabra de esto fue fabricada. McDilda no tuvo conexión con el proyecto Manhattan y ningún conocimiento de cualquiera de ello. Así que les dijo lo que pensó que querían escuchar. Así que el liderazgo militar de Japón navegó hacia la decisión más consecuente en su historia en la imagen siguiente. Su propia física les dijo que los estadounidenses no podían tener muchas bombas. Un prisionero torturado les dijo que tuvieron 100. Ninguno fue verdad. Eligieron creer su física y se encontraron equivocados en una dirección que no habían anticipado. El Consejo Supremo no convocó una sesión de emergencia. Ninguna reunión extraordinaria fue llamada. En la tarde del 6 de agosto, el cuerpo militar más poderoso en Asia decidió que la situación estaba bajo investigación y que su cronograma regular procedería. La facción de paz, mientras tanto, no estaba observando la bomba. Estaban observando Moscú. Ministro de Relaciones Exteriores, Shigenori Togo, lideró las palomas. Y había pasado los meses antes de Hiroshima construyendo la última estrategia diplomática viable de Japón. No paz por los aliados, quienes habían hecho rendición incondicional la única oferta, sino paz por Moscú. Japón había estado haciendo insinuaciones quietas y cuidadosas a la Unión Soviética, que había mantenido neutralidad en la Guerra del Pacífico bajo un pacto de no agresión.
El cálculo fue preciso. Los soviéticos podían ser persuadidos a mediar. Podrían extraer condiciones. Podrían ayudar a Japón a evitar lo peor. El 7 de agosto, el emperador dijo al señor guardián del sello privado, Koichi Kido, «No me importa lo que me pase personalmente. Deberíamos no perder tiempo en terminar la guerra para no tener otra tal tragedia». La tarde siguiente, se reunió con Togo y lo dijo llanamente. Ahora que este tipo de arma ha sido usada, continuar la guerra está volviéndose imposible, y la facción de paz necesitó un mecanismo para alcanzarlo. Todavía estaban buscando uno. Lo que ni Togo ni cualquier miembro de los 6 grandes había descubierto fue que los soviéticos habían estado secretamente planeando su ofensiva manchuriana por meses. En Teherán, en Yalta, en salas de conferencia quietas al otro lado del mundo, la Unión Soviética había prometido a Estados Unidos y Gran Bretaña que entraría en la Guerra del Pacífico dentro de 3 meses de la derrota de Alemania. Alemania se había rendido en mayo. La cuenta regresiva ya estaba corriendo. Japón estaba apostando su supervivencia en un mediador que estaba en ese momento moviendo armadura a la frontera. El estancamiento sostuvo. Los halcones demandaron condiciones. Ocupación limitada. Control japonés de juicios de crímenes de guerra. Desarme japonés. Las palomas querían el mínimo. Ningún lado cedería. En algún lugar al norte en la oscuridad, fuerzas soviéticas se prepararon y esperaron. 2 minutos pasada medianoche. 9 de agosto de 1945. Fuerzas soviéticas cruzan a Manchuria. Infantería, armadura, aire. La ofensiva militar única más grande en la Guerra del Pacífico lanzada sin advertencia. 4 horas después, la declaración formal de guerra alcanza Tokio. La estrategia diplomática, las insinuaciones, la paciencia cuidadosa, la neutralidad manejada se ha ido. El intermediario soviético, la única carta restante de Japón, ha sido revelado como el repartidor de un juego diferente enteramente. El espectro de fuerzas del Ejército Rojo alcanzando las islas hogar japonesas, uniendo la invasión del norte mientras los estadounidenses vienen del sur. Cada cálculo que la facción de paz hizo sobre mediación, sin valor. Cada aseguramiento que el embajador japonés en Moscú envió de regreso a Tokio absurdo. La respuesta de Anami no es capitulación, es el plan de defensa Ketsugo, la batalla preparada por las islas hogar japonesas, que todavía cree puede forzar un acuerdo negociado. Si Japón puede hacer la invasión terrestre suficientemente costosa, la voluntad estadounidense de luchar romperá antes de que Japón lo haga. Ha creído esto por meses, lo cree todavía. Los 6 grandes convocan. Los argumentos reanudan. Halcones y palomas 3-3. Y entonces, a las 11:02 de la mañana, mientras todavía están debatiendo, un mensajero llega. Una segunda bomba ha caído, la ciudad de Nagasaki. El gabinete debate por la tarde hasta las 5:30 de la tarde y no alcanza resolución. Anami concede que victoria es improbable. Argumenta por continuar la guerra de todos modos. El ejército comienza preparaciones para imponer ley marcial. Anami los apoya. 3 desastres en 12 horas. La invasión soviética, la segunda bomba, el estancamiento no roto. Pero algo ha cambiado. La facción de paz ahora tiene un mecanismo que no tuvo antes. Lo que Hiroshima y Nagasaki habían hecho, no al país, sino al cálculo institucional del gobierno japonés, fue dar a la facción de paz del emperador motivos para demandar algo que nunca había sido permitido. Una conferencia imperial, una dirección directa al trono, la oportunidad de traer el estancamiento ante el único hombre cuya palabra no podía ser rechazada. La petición sin precedentes va adelante. El emperador los escuchará. El emperador hablará. Justo antes de medianoche, el 9 de agosto, los hombres de los 6 grandes se ensamblan en una sala bajo el Palacio Imperial. Paredes de concreto, luz eléctrica, el calor de verano de Tokio presionando incluso subterráneo. Los 6 miembros del Consejo unidos por Barón Kiichiro Hiranuma, del Consejo Privado en vestimenta formal,
completa ensamblados en una sala sin aire para argumentar ante su emperador, por lo que cada hombre cree que la nación requiere. Presentan sus posiciones uno por uno. General Umezu. La entrada soviética es desfavorable. La situación no es sin esperanza. El plan de defensa Ketsugo permanece viable. General Anami, victoria permanece posible. Las condiciones para rendición son demasiado pocas. La facción de paz habla de la nación disolviéndose, no de asalto enemigo, sino desde dentro. Hambre. Una población que ha soportado años de sacrificio y está aproximándose al final de lo que resistencia humana puede sostener. El emperador de Japón escucha. Tiene 44 años, delgado con anteojos en el uniforme militar formal de un mariscal de campo. Ha sido constitucionalmente prevenido de participar en estas deliberaciones por toda la guerra, reverenciado como casi divino, y prohibido de intervenir en decisiones hechas en su nombre. Ha observado su país arder. Ha mantenido su horror en gran parte para sí por días, mientras los hombres que actúan en su nombre argumentaron en estancamiento. A las 2 de la mañana remueve un guante, limpia su frente y habla en el lenguaje arcaico, formal, rígido que los japoneses llaman la voz de la grúa. Un modo de dirección imperial tan raramente usado, tan deliberadamente separado del habla ordinaria, que ningún general en esa sala jamás lo ha escuchado dirigido a ellos como comando. Se pone del lado de la facción de paz. Continuar la guerra significará la destrucción de la nación y la prolongación de derramamiento de sangre. Ha escuchado el debate, ha escuchado lo que cada hombre cree, y su juicio entregado en una sala de concreto tenue a las 2 de la mañana es que la guerra debe terminar. La sala está silente. Lo que sigue no es paz. Todavía no. En los días entre la conferencia imperial y el 14 de agosto, una facción de oficiales menores intenta apoderarse del palacio, destruir la transmisión de rendición grabada del emperador antes de que pueda emitirse, y forzar a la nación a luchar. Necesitan el apoyo del ministro de guerra. Sin un general senior detrás de ellos, el golpe no puede tener éxito. Anami rechaza. No apoyará un derrocamiento de la autoridad del emperador. Ha pasado semanas argumentando que Japón debería luchar. Lo ha creído con toda su identidad. Y el 14 de agosto, firma el documento de rendición junto al resto del gabinete. Reúne sus oficiales en el Ministerio de Guerra y les dice que la decisión es un comando imperial y obedecerán. Sus palabras han sido registradas. Como soldado japonés, debo obedecer a mi emperador. El golpe colapsa y la guerra termina. Amanecer. 15 de agosto de 1945. La transmisión de rendición del emperador está programada para mediodía. Será la primera vez en su reinado que Hirohito ha hablado directamente al pueblo japonés. La nación está esperando. Anami no espera. En un edificio gubernamental en Tokio en las horas tempranas del 15 de agosto, el ministro de Guerra de Japón abre su abdomen. Rechaza el golpe matador, el corte de gracia que terminaría su sufrimiento rápidamente. Vive por casi una hora, hasta que un corpsman médico administra una inyección final a las 7:30 de la mañana. Deja una nota. Lee: con mi muerte humildemente me disculpo por el gran crimen. Esa nota no dice cuál fue el crimen. Historiadores han pasado 80 años argumentando la pregunta. ¿Quiso decir la guerra misma, la decisión de luchar, los años de destrucción? ¿Quiso decir la rendición, la concesión de derrota, la deshonra de capitulación? ¿Quiso decir simplemente que había sobrevivido a los hombres que murieron bajo su comando? ¿Que estar vivo cuando ellos no lo estaban fue misma una transgresión? La nota fue escrita por un hombre que acababa de firmar un documento terminando una guerra que había pasado semanas intentando luchar, quien había ordenado a sus oficiales obedecer a un emperador que había pasado semanas implícitamente argumentando contra, quien eligió morir antes de escuchar la voz del emperador en la radio. Murió en la brecha entre la guerra que fue y la paz que todavía no había llegado.
Su uniforme de vestimenta manchado de sangre se sienta hoy en una vitrina de vidrio en el Museo Yushukan, en Tokio, junto a su espada ceremonial y esa nota manuscrita. El museo está parado 30 metros de donde Último argumentó que Japón debería luchar. Los otros siguen caminos diferentes. Almirante Toyoda, el hombre que había calculado casi correctamente que el suministro de bomba estadounidense fue delgado, fue juzgado en el Tribunal de Crímenes de Guerra de Tokio y absuelto en 1948. Murió en 1957. General Umezu, quien había estado parado ante el emperador y argumentado que la situación fue desfavorable pero no sin esperanza, fue condenado de crímenes de guerra y sentenciado a prisión de por vida. Murió en prisión Sugamo en 1949. Ministro de Relaciones Exteriores Togo, el hombre que había presionado más duro por rendición, quien había reconocido la bomba como palanca política antes de que los halcones la reconocieran como problema militar, fue condenado en el mismo tribunal y sentenciado a 20 años. Murió en custodia en 1950. Emperador Hirohito había sido la única condición que Japón insistió al último, la línea que las palomas sostuvieron mientras abandonaron todo lo demás, y permaneció emperador hasta 1989. El argumento histórico sobre lo que realmente terminó la guerra nunca ha sido completamente resuelto. El historiador Tsuyoshi Hasegawa ha argumentado que el fracaso del Consejo Supremo de convocar una sesión de emergencia después de Hiroshima es misma la evidencia de que la bomba fue apenas más disruptiva que los meses de bombardeo incendiario que la precedieron y que la declaración de guerra soviética fue lo que finalmente cerró las opciones restantes de Japón. La evidencia para esto es real. La invasión soviética destruyó la estrategia diplomática. Almirante Toyoda mismo dijo después de la guerra que entrada soviética hizo más para apresurar la rendición que la bomba atómica. Pero hay un problema con este relato. El 8 de agosto, la tarde antes de que fuerzas soviéticas cruzaran la frontera manchuriana, el emperador se reunió con Togo, y lo que dijo, registrado en la memoria de Togo y confirmado por Beca subsecuente, fue que la bomba había hecho imposible continuar. La guerra debe terminar. Antes de la invasión, antes de Nagasaki, algo había movido al emperador que no había movido a los generales. Koichi Kido, el hombre más cercano a Hirohito por esa semana, lo puso llanamente después de la guerra. Nosotros del Partido de Paz, dijo, fuimos asistidos por la bomba atómica en nuestro esfuerzo de terminar la guerra. No chocados a rendición, asistidos. La bomba dio a la facción de paz una palanca. Habían pasado meses buscando justificación para una conferencia imperial. Un mecanismo para traer el estancamiento ante el emperador. Una manera de alcanzar al único hombre cuya palabra los halcones no podían rechazar. La bomba atómica puede haber terminado la guerra, menos por destruir la capacidad de Japón de luchar, que por desbloquear una puerta contra la que las palomas habían estado presionando desde primavera. Hay una voz más. El 14 de agosto, el emperador se reunió con sus comandantes senior, antes de emitir la orden de rendición final. Toyoda estuvo ahí. Umezu estuvo ahí. Anami estuvo ahí todavía argumentando, todavía insistiendo que la situación fue desfavorable pero no sin esperanza. Hubo una excepción. El comandante del segundo ejército, cuyo cuartel general había sido localizado en Hiroshima, se paró ante el emperador y dijo lo opuesto de lo que sus colegas dijeron. Que lucha continuada fue fútil. Que la guerra terminó. Su cuartel general había sido obliterado. Su estado mayor había sido matado. No había leído los reportes de una distancia segura en Tokio. Había estado parado en las ruinas. Y cada general que conocía Hiroshima solo como documento, podía mantener alguna arquitectura de negación, algún marco de física, de estimaciones de inteligencia, de lógica institucional que hizo la catástrofe manejable en teoría. El hombre que había estado ahí no tuvo teoría que quedara. Simplemente dijo lo que había visto, y entonces el momento pasa. Se desvanece de regreso al registro.
Los hombres en Tokio que habían argumentado de una distancia son los que historia recuerda, porque sus argumentos mantuvieron la guerra viva suficientemente largo para todo lo que siguió. Museo Yushukan, Tokio. Una vitrina de vidrio, un uniforme manchado de sangre, una espada, una nota en japonés que no se explica misma. Anami fue el hombre que argumentó en la mañana del 7 de agosto, que los estadounidenses tuvieron solo una bomba después de todo, y estuvo casi correcto. Y fue el hombre que calculó que Japón podía sobrevivir lo que nunca había sido sobrevivido, y no estuvo enteramente equivocado sobre eso tampoco. Fue el hombre que firmó la rendición de todos modos, quien ordenó a sus oficiales obedecer, quien murió antes de la transmisión. Con mi muerte humildemente me disculpo por el gran crimen. 6 palabras en japonés. Sin objeto, sin acto nombrado, sin respuesta a la pregunta que la oración levanta. Puede ser la cosa más honesta que cualquier general japonés dijo esa semana entera. No sobre la bomba, no sobre las matemáticas de material fisible, o la logística de armadura soviética, o las condiciones de rendición. Solo esto. Algo pasó y fui parte de ello, y no puedo nombrar lo que debo por ello. Y no viviré en el mundo que viene después. La voz del emperador alcanza al pueblo japonés al mediodía. Un ejército ya se ha ido. Gracias por ver Historias del Frente Mundial.